Comenzamos entonces con esta segunda reflexión y vamos a hablar de la vocación. Voy a comenzar con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos quiera llevar. Y les voy a leer a ustedes de la carta a los Hebreos en el capítulo 2 desde el versículo 1. Necesidad de mantener la fe. Es preciso, por tanto, que tengamos muy presente cuanto hemos oído. No vaya a ser que nos desviemos del camino, porque si la palabra anunciada por medio de ángeles alcanzó tal fuerza que toda transgresión y desobediencia recibió justa pena, ¿cómo escaparemos nosotros del castigo si descuidamos tan gran salvación? Esta, que se inició con el anuncio del Señor, nos fue confirmada por quienes la habían oído y también nos fue garantizada por Dios con señales y prodigios, con diversos milagros y dones del Espíritu Santo, distribuidos según su voluntad. Jesús, hermano de los hombres, fue coronado de gloria y honor por encima de los ángeles, porque Dios no sometió a los ángeles el mundo futuro del que hablamos. Por eso se afirmó en cierto lugar de este modo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te ocupes de él? Le has hecho solo un poco inferior a los ángeles y le has coronado de gloria y honor. Todo lo has sometido bajo sus pies. Palabra de Dios. Para nosotros siempre es una pregunta muy importante y a veces una inquietud, lo de la vocación. Yo a veces me encuentro gente que está casada, tiene hijos y de repente me dicen, pero yo debía haber sido monja, o el esposo, yo debía haber sido sacerdote. Y entonces parece que se lleva por dentro una vocación que pudo ser y no fue, y en ciertos casos causa ciertas crisis existenciales en la persona. No necesariamente es algo malo, pero es algo que está inconcluso y que causa en el ser humano una inquietud que debe ser solucionada simplemente abandonando su vida en Dios y aceptando la realidad presente y las decisiones que tomó con responsabilidad. Es simplemente eso. No es tan sencillo como decirlo, pero sí es importante hacerlo y definirlo y solucionarlo, porque uno no puede vivir con dos vocaciones, una secreta y la otra activa, ¿no? Entonces, yo encuentro esto. En mi vida personal, yo viví 47 años lejos de Dios. Bueno, los primeros 14 de esos 47 estaba con mi familia, en la iglesia, pero no conocía a Dios realmente. Por eso es que me fui de la iglesia a los 14 años. Y a los 47, en un secuestro en Colombia, se me apareció el Señor en una cueva, en un momento que estaba sentenciado a muerte, en una situación espantosa, y ahí se me apareció el Señor. Y de ahí viene la transformación de mi vida, y yo podría decir que nací hace apenas 25 años cuando el Señor se me apareció, porque antes de eso estaba tan bueno como muerto, ¿no? Porque estaba en el pecado y mi vida no tenía a Dios. Entonces, supuestamente mi vocación es actor, músico. Eso fue lo que fui desde niño, porque desde la escuela primaria yo ya estaba cantando, estaba actuando en teatro desde niño, y esa era mi vocación. Y así la seguí, y eso es lo que fui por toda mi vida hasta que el Señor se me apareció y después me reveló esta misión. Entonces, supuestamente mi vocación es actuar y músico, pero termino de misionero.
Entonces se dan cuenta ustedes que la vocación realmente es nuestra santificación. Esa es la vocación. Pero al Señor no le importa que nosotros seamos bomberos, toreros o lo que queramos ser, carpinteros. Él lo que quiere es que en donde quiera que estemos haciendo lo que decidamos hacer, nos santifiquemos. Eso es lo que le importa al Señor. El Señor lo acompaña a uno a ser bombero o torero. Él lo acompaña a uno. Lo importante es que uno donde esté haga el bien y sea una persona de Dios. Y ahí se santifique. Entonces, ¿cómo podríamos describir la vocación? Primero, hay un área que envuelve los talentos. Los talentos lo inclinan a uno a ciertas artes, a ciertos oficios. Porque hay personas, por ejemplo, que son orientadas mecánicamente y son muy buenos con todo lo que tenga que ver con armar y desarmar cosas. Yo, por ejemplo, tengo problemas con eso porque no tengo orientación mecánica, pero hay personas que son expertas. A veces yo tengo problemas poniendo un nuevo bombillo porque me demoro un rato en ponerlo, y no porque sea como retardado, sino porque no tengo esa habilidad. Pero hay personas que son muy hábiles en eso, otras no. Y también así son cientos y cientos los talentos que tenemos cada uno de nosotros. Las capacidades que se desarrollan en un ser humano por su orientación, por sus capacidades pues en diferentes ramas. De eso pueden hacer una vocación, porque entonces una persona dice: yo creo que yo puedo ser un buen mecánico, yo puedo ser un buen ingeniero, yo puedo ser lo que fuera, un médico. Ustedes saben que la vocación que tiene que ver con la medicina, como la enfermería, la medicina en todas sus ramas, es una vocación que tiene que tener el don de esa vocación, porque no todo el mundo puede coser una herida sangrante, no todo el mundo puede abrirle el estómago a otro, ¿no? O sea, esto es algo que para lo cual se necesita ese don, ¿no? Entonces hay vocaciones que necesitan un don especial, ¿no? Como por ejemplo el arte necesita dones particulares. El pintor, el cantante, todos esos son como talentos que necesitan un don especial. El sacerdocio, la vida religiosa, la vida matrimonial, la consagración de un laico a Dios, tiene un llamado particular donde el hombre en su corazón tiene una certeza de que eso es lo que quiere hacer y que no va a hacer nada más que eso lo quiere hacer por el resto de su vida. Hay personas que entran en la vocación por las razones equivocadas. Yo les voy a poner un ejemplo. Recién que yo comencé mi misión hace 23 años, yo no sabía nada de la iglesia, solo que el Señor se me reveló 2 años después de que yo fui liberado del secuestro, y yo no tenía ni idea que tenía una misión. Es más, durante esos 2 años yo nunca le conté a nadie mi experiencia de Dios. Yo pensé que el Señor me había dado otra oportunidad y yo tenía que vivir esa nueva vida en Dios, obedecerle al Señor y ser una buena persona. Y ahí terminó pues lo que yo pensaba que era. 2 años después, en una Semana Santa, un domingo de Palmas, domingo de Ramos en Bogotá, tuve otro éxtasis con el Señor desde un crucifijo que colgaba de encima del altar, y ahí el Señor me mostró la misión y el llamado, y ya tenía 49 años. Entonces entré en la misión, pero no conocía todavía mucho de la iglesia, y de pronto en medio de la misión estaba en un pueblo pequeño en Colombia, y había un sacerdote joven que todo el mundo lo quería, que era muy popular, muy carismático, y fue el que me invitó a esa parroquia y a ese evento que tenía, que era un pueblo que hacían todos los eventos en el parque, y había mucha gente, mucho campesino, y era muy alegre todo. Al final de todo eso quedamos el sacerdote y yo solos, porque yo me quedé en la casa parroquial. Y el sacerdote abrió su corazón y me dijo: le quiero contar una cosa que es muy privada. Hoy hablo de eso porque ustedes no saben quién es él y no estoy dando nombres, pero él quiere que yo lo dé como ejemplo.
y me dijo, yo entré al sacerdocio no porque tenía vocación sacerdotal, sino porque mi familia no tenía con qué educarme. Y yo entré para buscar educación, para buscar un puesto en la sociedad, tener un estatus social y poder ayudar a mi familia. Por esa razón entré a la iglesia, pero yo no tengo vocación sacerdotal. Entonces dice, por puro milagro de Dios, yo vivo en castidad, pero yo no sé por cuánto tiempo, porque él era muy joven, ¿no? Entonces yo quedé congelado, porque pues yo acababa de entrar a la iglesia y yo dije, si estos son los curas, ¿qué voy a hacer? Como pensando, ¿a dónde me enviaste, Señor? ¿No? Y yo me sentí muy extraño, les tengo que confesar. Y él estaba ahí como esperando que yo le dijera algo. Pero yo humanamente no tenía nada que decir, más que el impacto que recibí. Pero el Espíritu siempre se manifiesta, ¿no? Si uno se abre, se abandona, y además ese es mi llamado, mi ministerio. No es lo que yo vaya a decir, sino lo que el Espíritu quiera decir. Y de pronto entonces yo le dije a él, antes de que usted cometa una barbaridad, antes de que usted haga algo malo, vaya donde el obispo y confiésele lo que me confesó a mí. Y que él lo guíe y que sea la iglesia lo que lo dirija. Pero no se quede con esta doble vida, porque esto no puede ser. Y yo le dije, ¿usted tiene alguna vocación definida en su corazón? Y él dice, cada que yo veo familias con niños, me identifico más con ellos que cuando veo otro cura. Yo le dije, usted tiene vocación matrimonial y va a ser un miserable si sigue así, a no ser de que el obispo lo guíe y le ayude y de repente entre en un sacerdocio real. Pues el caso es que yo me fui y quedamos en contacto. Como 5 años después salí por ahí en un programa de televisión católico y me vio este señor y me escribió. Y entonces me dijo, 1 año después de que nos vimos, el obispo estaba seguro que tenía que dejar el sacerdocio, y 1 año después de dejar el sacerdocio me casé y tengo 2 hijos y finalmente tengo paz en mi corazón. Y él entró en una realidad, pero des en cuenta ustedes lo que es la vocación. Uno no puede entrar a una vocación simplemente porque es un oportunista, ¿no? Y está buscando solucionar una situación de sobrevivencia y entrar en algo tan delicado como volverse sacerdote sin ser sacerdote en el corazón. Pero ¿saben qué? Después de eso me encontré con cientos de casos, por ejemplo, de personas que se casaron por la razón equivocada. Se casaron por interés, se casaron por solucionar su soledad, se casaron porque ya estaban como pasando los años y nada que se casaban, entonces forzaron un matrimonio y se casaron porque sabían que tenían que tener hijos sin importar cómo iba a suceder esto, entonces se casaron y así tanto matrimonio por las razones equivocadas. Esas no son vocaciones matrimoniales, esos son deseos humanos, son planes humanos que no tienen nada que ver con una vocación, porque una vocación es algo que uno lleva en el alma, en el corazón, está como tatuado en uno. Así es un llamado que tiene uno, por eso se llama vocación, porque si no fuera simplemente oficio, simplemente fuera un arte, simplemente fuera utilizar los talentos, pero el corazón cuando está envuelto entra en vocación, en una vocación. Y después de esto comencé a aprender mucho sobre esta naturaleza humana nuestra, rebelde, caprichosa, maliciosa, manipuladora, y cómo el hombre se acomoda a las circunstancias de su vida personal y utiliza lo que tenga que utilizar para realizar sus deseos, sus intereses, sin importarle nadie ni nada, y mucho menos Dios. Y de esto hay mucho, y mucho en la misma iglesia. Por eso a veces encuentra uno en la iglesia gente que anda en pecado mortal y son los que más actúan en la iglesia. Y todo el mundo los ama porque son tan
tan juiciosos y que ayudan a todo el mundo y andan en pecado mortal. Y uno dice, ¿y esto cómo se toma, cómo se asimila? Pues la respuesta es, eso no se asimila, porque cuando San Juan habla de eso en una de sus cartas, dice, el que dice que ama a Dios, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y hace mentiroso a Dios. Eso no se hace. Uno o es de Dios o es del diablo. Por eso la vocación nuestra tiene que estar definida en el corazón. No es una idea. La vocación no es una idea, como decir, ay, qué bueno ser cura, ay, qué bueno ser monja, qué bueno ser doctor, qué bueno ser esto. No, así no es. La vocación es un fuego, es un fuego. Cuando hablo con los jóvenes que están en esa edad, que es una edad pues fundamental para decidir sus vidas, la adolescencia, la temprana juventud, yo siempre les digo, miren, la experiencia que yo tengo sobre el talento, sobre la vocación, es que la vocación es un fuego. Un fuego, usted la siente quemar, ¿no? Y lo llama, lo empuja, lo lleva. No es una idea. Si usted tiene ideas, eso no es vocación, esas son ideas. Y ojo con sus ideas, porque las ideas no necesariamente tienen espíritu, otras veces tienen un espíritu que no es. El espíritu del mal puede actuar en las ideas, porque los espíritus son cuerpos intelectuales y precisamente actúan a través de nuestro intelecto, sentidos, instintos, razón, deseos, pasiones. Así actúa el espíritu del mal y se entra por ahí, nos afecta, nos inclina, nos lleva hacia lugares que el demonio quiere para hacernos daño y nos da una seguridad de que eso es lo que es, porque siembra la pasión de la idea. Pero la vocación no es una idea, la vocación es una unción que llevamos adentro que nos inclina a hacer lo que Dios nos creó para hacer. Y entonces entramos en un territorio donde tenemos libertad para escoger. El hecho de que yo tenga un llamado al sacerdocio y no me vaya hacia el sacerdocio, eso no es un pecado. Pero entonces no tendré la paz que podría tener si me voy de sacerdote, porque el llamado mío es el sacerdocio. Si tengo un llamado al matrimonio y no me voy hacia el matrimonio por miedo, porque no quiero llevarme una responsabilidad de estar con una persona toda mi vida y tener hijos y tenerlos que sostener, y yo no quiero entrar en esa responsabilidad, pero siento en mi corazón que ese es el llamado de mi vida. El hogar, la familia, todo esto es mi llamado, pero yo soy una persona que no le gusta sacrificarse, no le gusta hacer esfuerzos. Hoy en el mundo que vivimos es muy común que la gente sea así. No quieren hacer sacrificios, no quieren casarse, prefieren tener un perro que casarse, ¿no? ¿Sí? Hoy es más común que la gente tenga una mascota a que tenga novia o novio, ¿sí? Y viven con la mascota, y ese es porque es el mundo de la comodidad, el mundo de la velocidad, el mundo del consumismo, el materialismo, y en esos ismos no cabe Dios, no cabe la verdad, y por lo tanto no cabe la verdadera vocación, sino que cae el oportunismo, eso es lo que es, y además el deseo desenfrenado del hombre de alcanzar lo que quiere, pero no lo que debe, que son dos cosas diferentes. Como dice San Pablo, todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Y eso es lo que debemos entender, porque Dios nos dio la libertad, pero al mismo tiempo también nos da la sabiduría por medio de su Espíritu, para que dentro de esa libertad entendamos qué es lo que nos conviene si queremos ser de Dios. Y esto nos lo da el Espíritu con mucha claridad. Y por eso definir nuestra vocación es muy importante. Y si por alguna razón nos encontramos en una situación como el sacerdote que les mencioné, pues uno tiene que enfrentarse a eso, buscar la dirección espiritual como la buscó él con su obispo
y pasar todas las pruebas que necesite pasar para definirse y para dejar de vivir una doble vida o una vida frustrada, una vida absurda, contradictoria a la verdad, y esto tenemos que definirlo siempre. Es como un caso que les cuento. Un hombre en Alemania, después de que yo di mi testimonio en un colegio, este era un profesor del colegio, se me acercó y me dijo: yo necesito ayuda porque llevo 10 años casado, tengo 3 hijos, pero soy homosexual, ¿no? Y además era activo homosexual, o sea, vivía 2 vidas. Tenía la esposa, los hijos y un novio, ¿no? Entonces, y llevaba más tiempo con el novio que con la esposa. O sea, lo tenía desde antes de casarse. Y se casó solamente para darle gusto a sus padres, que eran muy católicos, para que nunca supieran que era homosexual. Y ustedes se pueden imaginar esa vida. Yo no fui la persona que le dio a él la pauta para lo que tenía que hacer, sino que había en ese colegio un sacerdote muy santo, que era un sacerdote franciscano, que fue quien me llevó a ese colegio. Y yo lo llevé donde él y le dije: ¿usted me da permiso de contarle al padre? Y el hombre se puso rojo, porque el padre lo conocía de mucho tiempo. Y él miró para el suelo y yo le dije: puede que este sea el momento, no espere más. Y con mucha dificultad se abrió y le contó al padre en privado, que se confesó con él. El caso es que este hombre también se definió. La familia vivió el tormento más espantoso. Fue un escándalo porque todo el pueblo supo, porque ese hombre se separó, se abrió, todo el mundo se dio cuenta quién era su novio, todas las cosas que estaban viviendo, pero al mismo tiempo fue un ejemplo para esa sociedad, demostrar que eso no se hace, eso no se puede hacer. Uno no puede engañar a la gente así. No se pueden tener un pie con Dios y un pie con el diablo, o se tiene que definir. Pues este hombre escogió al diablo porque se fue a vivir con su amante y dejó su familia, porque él tenía la opción de convertirse, él tenía la opción de entrar en castidad y dejar el homosexualismo, pero no quiso. Él se fue con su amante. Y yo les digo a la gente: miren, el pecado es un amante malo que nos quiere destruir, pero no podemos separarnos de él porque es un amor malo, es un encanto malo, una seducción mala. Ustedes se dan cuenta cuando una mujer tiene un amante malo y de todo el mundo le dice: deja a ese hombre es malo, y de repente aparece con un ojo morado y le dice: ¿te diste cuenta? Ese hombre te va a matar un día. Y entonces se queda con la familia mientras el ojo se le alivia. Una vez se le alivia, regresa donde el amante malo a que le siga dando golpes, porque ese es el pecado. El pecado es un amante malo, nos golpea, nos hace daño, pero no queremos separarnos de él. Por eso, para nosotros realmente desarraigar el pecado, tenemos que hacer lo que nos aconseja San Juan Bautista: el hacha está puesta sobre la raíz. Tenemos que arrepentirnos y confesar nuestros pecados para ser de Dios. Es el único camino. Hay que romper el pecado desde la raíz. No podemos andar con esa historia de que ahí vamos para el infierno, porque esto no es de proceso, porque miren ustedes la responsabilidad tan increíble que tenemos cada uno de nosotros con esta vida, cuando esta vida se puede acabar en un instante. Seguramente ustedes conocen casos de gente que se ha muerto de repente y que esa persona no esperaba morirse. Ahora, ¿ustedes pueden imaginar que uno se muera sin estar preparado? Yo conozco eso. Precisamente mi experiencia por la cual estoy acá es porque yo tuve un encuentro con el Señor, de que si no hubiese sido por su misericordia, esa noche me hubiese condenado.
si me hubiese muerto, porque mi alma estaba totalmente en las tinieblas y en las manos del diablo. No había nada bueno en mi vida fuera del bautismo y fuera de las oraciones de la gente buena. De resto, todo era malo en mi vida. Entonces, yo sé que nosotros tenemos que tener una responsabilidad tan grande. Yo me gasto mi vida todos los días sonando esta trompeta por donde voy, diciéndole a la gente, despiértense, la vida es muy corta, ya viene el Señor, ya nos llama, y no le recomiendo que no esté preparado cuando muera. No hay una pesadilla más grande que esa, porque ya no hay regreso, ya no puede cambiar nada, y se puede condenar, y si no, de repente queda por la misericordia de Dios en un purgatorio increíblemente doloroso, si no estaba preparado, porque todos nosotros vamos camino al mundo espiritual. Nosotros no hemos nacido todavía, vamos a nacer. Esta alma nuestra está en gestación. Tanto como un niño está en gestación en el vientre de su madre, así está el alma en nuestro vientre, en gestación, preparándose para el nacimiento. Y por eso, como nadie sabe cuán larga es nuestra gestación, solo Dios, con más razón tenemos que estar atentos, asegurarnos que estamos haciendo todo lo que nos corresponde a nosotros para darle salud a nuestra alma y para que nazca fuerte y se defienda de las tinieblas una vez que salga de este cuerpo. Porque cuando salimos de este cuerpo material al mundo espiritual, lo primero que encontramos es el mundo de las tinieblas, porque ahí es donde vivimos, estamos en el destierro. Y lo único que nos saca de estas tinieblas hacia la luz es la capacidad que tenemos de volar con las alas del amor de Dios. Ahora, ¿cuántas alas tendrá usted? ¿Están sus alas fortalecidas para elevarse de acá? Porque esas alas tienen que ser hechas del verdadero amor de Dios. Eso es lo único que nos da el vuelo para salir de acá. Es lo único. Nada más nos saca del destierro. Estamos en las tinieblas. Hay mucha gente que vuela un poco y queda en el purgatorio en un estado muy difícil, en la oscuridad todavía. Hace poco se murió un sacerdote ya de 96 años de Canadá, que fue de los primeros que yo conocí cuando empecé la misión y me llevó a Canadá de misión él. Un sacerdote muy carismático y tenía el gusto siempre de estar escudriñando, pero en una buena forma, en los misterios de Dios. Y pasábamos horas enteras hablando de todas estas cosas con él cada que nos encontramos. Hace poco murió y su sobrina me avisó, pero unos días después me llegó una invitación a su funeral en un correo de papel, que eso casi nunca lo recibimos ya, ¿no? Pero en ese correo venía la invitación con su fotografía y la abrí y me gustó mucho verle su rostro otra vez en esa foto, porque era una foto reciente antes de morir. Y cuando lo miré, tuve una experiencia con él y me dijo, alcancé luz, me dijo, ora por mí. Y entendí perfectamente que había quedado en un purgatorio, pero tenía luz, o sea, no quedó en las tinieblas, porque son muchos niveles del purgatorio. Y hay muchos niveles que quedan en la oscuridad y son los más tormentosos, porque quieren ver, quieren luz, no hay luz y están sufriendo de todas maneras, pero otros quedan en la luz. Eso no quiere decir que no sufren, pero tienen luz. Es muy diferente eso. Y para mí pues fue una gran alegría eso, pero al mismo tiempo entender la necesidad de orar por él, ¿no? Porque necesitaba oración, pero también saber que él me ayudaba a mí también, o sea, es un apoyo para la misión y así me lo manifestó, que estaba conmigo, que me iba a acompañar, que me iba a apoyar, y esto fue muy lindo porque
me mostraba en cierta forma que continuaba en su sacerdocio, ya en una forma que uno no puede entender, ¿no? En la forma que continúa ese don sacerdotal en el mundo espiritual, porque vivimos en jerarquías y las jerarquías continúan y las jerarquías se van multiplicando en una forma divina, porque miren ustedes en el lado opuesto, en el lado de Satanás, lo que sucede. San Pablo se dirige a los demonios diciendo principados, poderes de las tinieblas. Y ustedes saben que esos son los nombres de los coros angelicales. Así de que cuando él da esos mismos nombres, pero a los demonios, hay una explicación, y es que esos demonios cayeron de diferentes coros angelicales y por lo tanto quedan conocidos como principados, pero de las tinieblas, ¿no? Entonces ya no son principados de la luz, sino de las tinieblas. Pero nos damos cuenta acá de que continúan en jerarquía. Por lo tanto, todo lo de Dios es jerárquico. Entonces nosotros vivimos en jerarquías. Es como en nuestra iglesia terrenal, la forma más recta de caminar por este destierro es en la obediencia a la iglesia. Ustedes se dan cuenta que hoy es muy común que la gente desobedezca a la iglesia, porque no está de acuerdo con el obispo, con el cura, con la monja, con esto, con lo otro. No le gusta a la gente de la parroquia, esto y aquello. Y cualquier disculpa que tiene para atacar a la iglesia, perseguir a la iglesia, desacreditar al cura, al obispo, al papa, quien sea, siempre en contra de la iglesia. Y no se dan cuenta que están persiguiendo a la iglesia porque se creen mejores católicos que los otros y por eso lo juzgan. Pero lo que sucede ahí es que el diablo les ganó, porque precisamente el don maravilloso de la humildad como católicos en el mundo terrenal es la pequeñez, la obediencia incondicional a la iglesia, el respeto. Miren ustedes, el Padre Pío fue uno de los santos más perseguidos por la misma iglesia. Los peores perseguidores del Padre Pío fueron sus compañeros capuchinos, empezando por sus superiores en Roma. El Padre Pío había recogido mucho dinero para hacer un hospital y los capuchinos de Roma se habían jugado todo el dinero de la comunidad en caballos, en carreras de caballos, porque aspiraban a tener más dinero para sus obras de la comunidad, pero lo perdieron todo. Y alguien les sopló y les dijo: el Padre Pío tiene mucho dinero. Y se fueron allá a San Giovanni Rotondo y le pidieron el dinero y en obediencia se los tenía que dar. Y se lo llevaron todo. Luego el obispo, su obispo le prohibió celebrar misa, confesar, todo por mucho tiempo. El Padre Pío, a pesar de todas las persecuciones que recibió desde Roma hasta su propia diócesis y su propia comunidad, jamás en la vida habló mal de nadie de la iglesia ni de esas personas que lo persiguieron y que le hicieron las cosas que le hicieron. De su boca nunca salió nada. Él simplemente obedeció todo lo que le hicieron. Hoy usted va a San Giovanni Rotondo y ahí está el hospital, inmenso. Él lo pudo construir porque el Señor le consiguió el dinero de nuevo. Él, el obispo que lo persiguió, que le prohibió todo, en su lecho de muerte vino y le pidió perdón al Padre Pío. Y así todo dio la vuelta completamente. ¿Pero qué nos demuestra eso? El que obedece no se equivoca. Por eso nunca podemos seguir a un desobediente, jamás. Por mucho argumento que tenga, por mucha inteligencia que tenga, por muy brillantes que sean sus argumentos, usted nunca se asocie con nadie para perseguir al Papa, al obispo, al sacerdote, a ninguna persona en la iglesia, porque eso no viene de Dios, tengan la seguridad. Y eso no nos lleva al cielo. Nadie entra al cielo en desobediencia. El cielo es para los obedientes. Además, es una prueba.
Santa Rita de Casia pasó una prueba increíble porque ella entró al convento después de ser una viuda y de sus hijos morir, quedó sola y se entró al convento. La Madre Superiora no creía mucho en su vocación, pero finalmente por la intercesión de sus santos patronos entró al convento. Y la Madre le puso una prueba increíblemente absurda. Había una rama seca en el patio interior del convento, una rama muerta. Y la Madre Superiora le dijo que tenía que ir todos los días a regarla. Y Santa Rita pues sabía que eso era absurdo, regar una rama seca. Pues ella obedeció y la regó. Hoy, después de tantos años, ahí está semejante arbusto que creció de esa rama muerta por su obediencia. Es como uno de los ejemplos más grandes que hay de lo que es la obediencia que floreció por el amor, la sumisión, el abandono de Santa Rita a esa comunidad y a lo que la superiora le ordenó. Ahí está el ejemplo. El que obedece no se equivoca. Nosotros vamos rectos con la obediencia, por absurdo que nos parezca lo que estamos obedeciendo. Y por eso jamás podemos cuestionar el orden de las cosas de Dios, porque Dios camina diferente a nosotros, porque Él sabe todo, todo lo tiene claro y sabe cuál es el destino final de cada uno de nosotros, que de acuerdo a lo que Él quiere, que es su voluntad, es nuestra salvación. Pero al mismo tiempo nos da esa libertad de escoger, y por eso estamos acá. Estamos acá porque el Espíritu Santo quiere que cada uno de nosotros tenga la claridad y la valentía para atrevernos a ser verdaderamente de Dios y para vivir nuestra verdadera vocación. Como decía antes, esto se murió. Como decía antes, el Señor nos acompaña en nuestras decisiones. Ese sacerdote que entró a la iglesia por las razones equivocadas, Dios lo acompañó, porque mire cómo Dios le ayudó también a entrar en su verdadera vocación. Pero el Señor no lo abandonó, porque Él, en un momento que tuvo perfecto de sinceridad, el Señor lo rescató. Pero tuvo un momento perfecto. Todos tenemos un momento perfecto. ¿Cuál es el momento perfecto? El encuentro con la verdad. Este es el momento perfecto. De repente caminamos torcidos, caminamos rebeldes, caminamos en nuestra propia voluntad y paramos un momento porque Dios nos da esa gracia, miramos bien y nos damos cuenta que estamos perdidos, que estamos haciendo lo que no debemos. Y ahí viene la oportunidad que le damos a Dios para que enderece nuestro camino. Eso sucede y hay que hacerlo. Hay que abandonarnos a esas oportunidades, porque cada uno de nosotros tiene momentos de verdad en el camino de muchas cosas, porque no solamente envuelve nuestra vocación, también envuelve nuestras responsabilidades. Cada una de nuestras responsabilidades exige momentos de verdad, donde uno tiene que revisarse, donde uno tiene que mirar bien en qué estado se encuentra lo que uno está haciendo, para poder mejorarlo, liberarlo, desempolvarlo, porque muchas veces uno camina con cosas que están llenas de mugre porque no las cuida. Y también las relaciones humanas a veces están abandonadas. Mire que en la misma familia a veces los padres creen que darle a los hijos lo que necesitan materialmente es cuidarlos, pero no les dan lo más importante, que es el cariño, el amor, estar con ellos, gastar tiempo y momentos importantes con cada uno de ellos. Y eso es más valioso que las cosas materiales. Miren ustedes, a veces la gente más humilde y más pobre es la que tiene hogares más unidos.
y los que más alegría tienen de estar juntos, porque a veces duermen hasta en la misma cama toda la familia, porque no tienen más, pero tienen lo más importante, que tienen el amor, tienen el cariño, tienen la compasión, tienen el apoyo del uno con el otro, sufren juntos, lloran juntos, se ríen juntos, y ese es el amor. Y ahí es como reina Dios en los corazones, cuando tenemos lo más importante, que es preocuparnos los unos por los otros. Esa es la vocación más importante, el amor de Dios. Es la vocación de las vocaciones. Si a usted le pregunta, ¿qué entiende usted por vocación? La respuesta es una sola. Yo entiendo por vocación mi santificación. Eso es lo que yo entiendo. Sin importar en qué forma voy a vivir esta vida terrenal, si de acuerdo a mis talentos, si de acuerdo al fuego que tengo para ser cura o monja o esposo o esposa o consagrado laico o quién sabe qué, sin importar eso, la vocación central de mi vida es mi santificación, porque esa es la voluntad de Dios. San Pablo dice, la voluntad de Dios es, a saber, nuestra santificación. Ustedes saben cómo hay tanta gente buscando la divina voluntad. Y hay personas que me preguntan, ¿cómo hago para saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Si quiere que yo vaya aquí, allá, que haga esto, que haga lo otro. La respuesta es esa, no es qué es lo que debo hacer, sino en qué me debo convertir. Es acerca de santificarme. Esa es la voluntad de Dios. No busque más, no ande por ahí en talleres para aprender sobre la voluntad. De eso no existe. No hay talleres para la voluntad. No hay sino una sola cosa sobre la divina voluntad. Nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos santos. No hay que buscar más. Eso es lo único que quiere Dios de nosotros. Y si nosotros caminamos por ese sendero hacia nuestra santificación, estamos haciendo lo que Dios quiere. Y todo en nuestra vida será proporcionado para alcanzar eso. Ahora, algo muy importante. Normalmente la gente está bajo la idea equivocada de que si yo camino en obediencia a Dios, entonces nada malo me puede pasar. Entonces me va a ir bien en todo. Esa es la idea equivocada de la gente, porque la realidad es que si yo soy fiel a Dios, hay alguien que no le gusta eso, y ese se llama Satanás. Y por lo tanto el enemigo se crece. Ustedes saben que entre más alto es el edificio, ¿se dan cuenta ustedes que más alta es la sombra? Eso es lo que pasa con nuestro crecimiento espiritual. Entre más crezcamos espiritualmente, más crece el demonio también. Porque él no va a dejar que lo superemos en altura. Él va a crecer con nosotros, pero por el otro lado. Y por lo tanto, no podemos sorprendernos por las pruebas que nos esperan simplemente por ser fieles a Dios. De repente a veces somos más probados siendo de Dios que siendo del diablo. Es como el sentido común de las cosas. El demonio no está en un prostíbulo, porque todos en el prostíbulo ya le pertenecen a él. Él no tiene que ir allá. Pero el demonio sí está en un convento, ¿no? Ahí sí está, porque esos no le pertenecen y se los quiere llevar. Entonces, uno tiene que entender la realidad del mundo de las tinieblas. Las tinieblas buscan a quién devorar. ¿Y a quién quieren devorar? Al que está en la luz, al que está en la luz. Por eso, no podemos nunca alarmarnos por las pruebas que tenemos en esta vida. Porque, como dice el apóstol Santiago, cuando seas probado, cuando tengas sufrimientos, tribulaciones, dale gracias a Dios que te permite que vivas eso, porque eso te santifica, te purifica, te moldea. San Pedro en una de sus cartas advierte que nos aseguremos que nuestros sufrimientos, nuestras pruebas de este mundo no sean causa de nuestros pecados.
porque eso es diferente. Es muy diferente sufrir porque somos ladrones o fornicadores o mentirosos o quién sabe qué, que sufrir siendo de Dios, obedeciéndole a Dios, porque ese sufrimiento es voluntad de Dios. En cambio, el otro de la desobediencia es voluntad humana que nos llevó al camino del mal y el diablo nos vuelve pedazos, porque él coloca cargas sobre nosotros que nosotros no podemos cargar. En cambio, Dios, por dura que sea la prueba, nunca permite una prueba que no podamos cargar. Esa es la diferencia, ¿no? Y por eso hoy podemos decir con mucha claridad que el Señor tiene un plan en nuestra vida, un plan perfecto. Y qué lindo que es saber eso, porque si yo me levanto, le doy gracias a Dios por el don de la vida, le doy gracias a Dios por mi salud física, mental y espiritual, o por mi enfermedad, porque muchas veces no tenemos la salud, pero la enfermedad también es un don, si lo llevamos con amor y si se lo entregamos a Dios como un sacrificio. Y todo lo que le entregamos a Dios cada día y salimos a caminar con Él, sabemos que esto es la única paz que puede existir en nuestro corazón, es caminar con Dios en cada momento con conciencia de que Él es el Señor y que vivo en su plan. De la única manera que podemos decir que estamos en el plan de Dios es si le estamos obedeciendo a Dios. No hay otra forma de vivir en paz que vivir en el plan de Dios, porque cuando uno obedece a Dios y está en su plan, por muy duras que sean las pruebas, uno va caminando con el garbo y la fortaleza de un guerrero del cielo, porque nada lo dobla, nada lo asusta, nada le interfiere su paz, su gozo, su esperanza. Uno se enfrenta a todo. Miren ustedes, seguramente tienen esta experiencia en un funeral. A veces le toca a unos funerales bien difíciles, como por ejemplo una madre enterrando a su hijo y de repente el hijo era un niño, o no importa, el dolor de enterrar un hijo es uno de los más grandes. Y encuentra uno dos tipos de madre, una que está disgustada con Dios porque se le llevó el hijo y entonces ha perdido la fe, está disgustada y toda la familia se acerca y dice, ora mucho por ella, habla con ella porque está disgustada con Dios y ha perdido la fe, no quiere nunca volver a la iglesia, ya no quiere orar, prohibió que rezaran el rosario aquí en el funeral, no quiere saber nada de Dios, está disgustada. Y la otra es la madre que está ahí en su duelo, en su dolor, pero con una paz y un gozo y una esperanza y con Dios, y dándole gracias a Dios por la vida que le dio a ese hijo o esa hija y por habérselo llevado cuando él consideró que se lo tenía que llevar y entregándole a Dios. Y encuentra usted una persona prudente, una persona coherente, una persona equilibrada, una persona con amor y compasión, con caridad, una persona que le da ejemplo a todos los que están ahí. Un ejemplo para un momento extremadamente difícil, para un duelo que es de los más dolorosos. Sin embargo, ahí está un guerrero de Dios parado al lado de ese ataúd, dando ejemplo y brillando con la luz de Dios. A pesar del dolor, a pesar de las lágrimas, a pesar del duelo, ahí está esa persona que es de Dios. Esa es la diferencia y por eso nosotros debemos estar siempre preparados para vivir todas las pruebas que nos esperan en esta vida y asegurarnos que las vamos a vivir con la fuerza del Espíritu de Dios. Es importante tener eso claro. Voy a terminar con una lectura de la palabra y les leo del Evangelio según San Juan en el capítulo 14 desde el versículo 23. Jesús les respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he hablado de todo esto estando con vosotros.
Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo y os recordará todas las cosas que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Habéis escuchado que os he dicho, me voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando ocurra creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe del mundo. Contra mí no puede nada, pero el mundo debe conocer que amo al Padre y que obro tal y como me ordenó. Levantaos, vámonos de aquí. Palabra de Dios. Pues qué linda forma de cerrar esta reflexión, porque en realidad al final encontramos que el llamado de Dios es amarlo por encima de todas las cosas. Y si hacemos eso, tenemos el Paráclito, el Espíritu Santo, que habita en nosotros y nos lleva por este destierro y nos guía, y vamos a hacer lo que debemos hacer, a decir lo que debemos decir, a decidir lo que debemos decidir, porque tenemos ese Espíritu de Dios en nosotros que es la verdad, la vida, y sin importar lo que el Espíritu decide de que tenemos que vivir, porque el Señor es quien decide qué falta para moldearnos, para que podamos caber por esa puerta estrecha al final de esta vida. Amén.